Bienvenidos, mi nombre es Rosa Angélica Rodríguez, soy licenciada en laboratorio clínico y laboro en el Hospital Nacional de la Mujer en el área de banco de sangre como coordinadora en atención de donantes. Tengo a mi cargo las prácticas tutoriadas en dicho servicio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las pruebas de compatibilidad. Lo vamos a hacer en dos clases, una clase teórica para que ustedes recuerden toda la terminología que han estudiado en la universidad y una clase práctica para que ustedes puedan asociar teoría con práctica. El objetivo es que cuando ustedes lleguen a hacer el servicio social a la institución, tengan ya una idea del trabajo que van a ir a realizar. Vamos a comenzar con lo que es las pruebas pretransfusionales. Recordemos que es el conjunto de procedimientos in vitro que nos permiten saber si hay afinidad inmunológica entre el componente a transfundir y la muestra del paciente. Los objetivos es detectar anticuerpos en el suero del paciente que puedan dar algún tipo de reacción contra los antígenos presentes en los glóbulos rojos del donador, así como detectar la mayoría de anticuerpos inesperados clínicamente significativos activos a 37 grados centígrados. Como todos procesos o técnicas que nosotros realizamos tanto en el laboratorio clínico como en el banco de sangre, tenemos que estar estandarizados en todas las técnicas y seguir un protocolo de calidad. Lo primero en la calidad que nosotros vamos a realizar es la recepción de la orden de transfusión y la muestra del paciente. Nosotros tenemos que corroborar que cuando nos ingrese a nuestro banco de sangre en la recepción la orden de transfusión lleve el nombre completo del paciente, el registro, la edad, el sexo, el diagnóstico principal, la fecha y hora en que se indicó motivo de la transfusión, el sello y firma del médico que lo indica. Porque en el banco de sangre cada paciente se trabaja individualmente. No es lo mismo que nosotros crucemos un empacado para un recién nacido como que nosotros crucemos un empacado para un paciente adulto o un paciente renal o un paciente oncológico. Es diferente. Por ejemplo, en un recién nacido nosotros tenemos que utilizar un empacado que tenga menos de 5 días de haber sido extraído y tiene que estar filtrada. Toda la sangre de los recién nacidos tiene que ser filtrada. Esto es para evitar cualquier tipo de reacción por los leucocitos que el recién nacido pudo haber adquirido en el momento del parto. La sangre filtrada da un equivalente del 90 al 98% de detección de leucocitos. En cambio, si nosotros vamos a transfundir a un paciente renal o un paciente oncológico, en ambos casos la sangre tiene que ser menos de 48 horas la que vamos a transfundir. ¿Por qué? En el caso del paciente renal, porque a medida la sangre es almacenada, los eritrocitos van liberando, cuando se van destruyendo, se van lisando, van liberando calcio, potasio y dextrosa. Entonces, estos electrolitos en los pacientes renales pueden provocar algún tipo de problema en su homeostasis y pueden dar algún tipo de reacción. En los pacientes oncológicos, el problema es que ellos, por su misma problema de cáncer y las quimioterapias que han recibido anteriormente, ellos desarrollan autoanticuerpos y aloanticuerpos. Entonces, una sangre de más de 5 días pueden provocar incompatibilidades. Por lo tanto, se tiene que buscar una sangrita fresca para poder ser transfundidos. En cambio, una pacientita estable en patología, infectología, por ejemplo, que solo requiera subir hemoglobina para un proceso de cirugía que se le va a realizar, pues perfectamente podemos transfundir una sangre de 11 días, 15 días, dependiendo el stock que tengamos, ¿verdad? Entonces, por eso, cada caso es diferente y es de suma importancia que nosotros
mantengamos ese control, ¿verdad? Y la orden debe de ir con todos los datos que se necesitan para poder escoger un hemocomponente que sea el más idóneo para la paciente y que le sirva en su mayoría, ¿verdad? Y evitemos cualquier tipo de reacción transfusional. La investigación de anticuerpos irregulares libres en suero se debe realizar por dos técnicas. La prueba cruzada en tubo, que utiliza un medio hiperproteico como la albúmina, y la prueba cruzada en gel o aglutinación en columna, que utiliza enzimas como la bromelina o el LIS, siendo esta última la más sensible. El medio en que se desarrolla la reacción antígeno-anticuerpo está muy relacionada con los potenciadores y con la fuerza iónica que favorece la reacción antígeno-anticuerpo, por lo que debe ser capaz de detectar anticuerpos activos a bajas temperaturas y diferenciar entre reacciones positivas verdaderas y falsos positivos. La albúmina, que es la que se utiliza en la prueba cruzada en tubos, su función es disminuir el potencial Z, permitiendo que los anticuerpos que andan libres en el suero del paciente puedan adherirse a los antígenos que estén en los eritrocitos adyacentes, ¿verdad? Entonces esto lo hace disminuyendo las cargas iónicas, las cargas negativas del eritrocito. Y el LIS, que es la solución buffer, que te baja fuerza iónica, que se utiliza para la prueba en tarjeta o en gel. Su función es disminuir la nube iónica alrededor del hematíe. También acorta el tiempo de sensibilización y se puede utilizar como líquido de suspensión de los hematíes. Entonces, nosotros con todo esto podemos ver que la prueba cruzada en gel o semiautomatizada es mucho mejor que la prueba en tubo porque es más sensible y más específica, pero no podemos dejar de lado la prueba en tubo y más adelante les voy a explicar el por qué. Prueba cruzada en tubo. Vamos a hablar un poco sobre, o a recordar, mejor dicho, sobre la prueba cruzada en tubo, que ustedes ya lo vieron en la universidad. Recordemos que son 3 pasos. Tenemos la prueba cruzada mayor, en la cual nosotros tenemos el suero del paciente y los glóbulos rojos del donante. La prueba cruzada menor, en la cual tenemos el plasma del donante, los glóbulos rojos del paciente y el autotestigo, que son los glóbulos rojos tanto del paciente y suero del paciente. La prueba cruzada en tubo tiene la siguiente fase: la fase salina, la fase proteica térmica o albúmina térmica y la fase Kunz. Entonces, aquí algo muy importante que nosotros sabemos es que en la fase salina nosotros podemos ver la sensibilización de lo que es los anticuerpos IgM, que son los primeros que nos van a aglutinar en caso de incompatibilidad. ¿Cuáles son los anticuerpos IgM? Son los que poseen los grupos sanguíneos naturalmente. El grupo A, el grupo B contiene anticuerpos IgM y estos se van a aglutinar con la fase salina. Entonces nosotros aquí podemos verificar algún tipo de incompatibilidad desde el inicio de la prueba cruzada. La fase albúmina térmica y la fase Kunz es más sensible para anticuerpos de clase IgG, o sea, los que son clínicamente importantes a 37 grados centígrados. Esto lo tenemos que tener muy en mente. Antes de mencionar lo que son los factores que afectan la prueba cruzada, aquí es donde les explicaré por qué nosotros no podemos dejar de lado la prueba cruzada en tubo. Porque si nosotros recibimos una orden de transfusión, por ejemplo, de sala de operaciones, de máxima urgencia o de la emergencia, es una paciente que está sangrando, que está chocada y necesitan urgente el componente sanguíneo, nosotros no podemos darnos el lujo de esperar que la prueba cruzada en gel finalice, que dura más o menos entre 35 a 40 minutos, porque en todo este tiempo pues la paciente puede fallecer por sangramiento.
Entonces nosotros lo que hacemos, y todos los bancos de sangre lo hacen, es que se despacha el hemocomponente con fase salina. Nosotros hacemos el cruce con fase salina, vemos compatibilidad en fase salina y despachamos. ¿Por qué? Porque estamos seguros que estamos mandando sangre del mismo grupo de la paciente y no sangre de otro grupo. Porque en un banco de sangre, como en los laboratorios clínicos, trabajamos mucho personal. Unos se encargan en tipificar la sangre, otros en la extracción de la sangre del donante, otros en el fraccionamientos, tamizaje, etcétera, etcétera. Los errores son de humano. Puede ser que una bolsa de sangre que esté tipificada como O positivo y la bolsa realmente sea A positivo, en el momento que usted los cruza, son grupos diferentes, entonces va a haber una aglutinación visible en fase salina y usted esa sangre no la despacha, sino que cruza otra. Caso contrario o caso omiso, que eso no lo podemos detectar en la prueba en gel, porque ahí la lectura es hasta el final. Y se los explicaré más adelante. Entonces, la prueba cruzada en tubo, hay factores que afectan la prueba cruzada. Por ejemplo, la relación entre la concentración del antígeno y anticuerpos. Recuérdense que eso es 2:1, son 2 gotas de suero y una gota de glóbulo rojo. También tenemos el pH de la muestra de la paciente, que tiene que estar entre 7.3 y 7.4, y el pH del empacado que está entre 6.2 a 7 por el diluyente y todos los factores, el anticoagulante que contiene. También tiene que ver lo que son los anticuerpos fríos a 4 grados centígrados y los anticuerpos calientes a 37, que son los de significado clínico. También aquí podemos interferir el lavado continuo que se le puede hacer a las células, el decantado de las células. Si no hacemos un buen lavado, puede haber fibrina u otros factores que van a darnos un falso positivo. Este es un esquema de lo que es la interpretación en tubo. En el primer tubo vemos una compactibilidad porque está homogéneo, ¿verdad? No hay ninguna aglutinación. De ahí tenemos aglutinación de una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, que es incompactible, y la hemólisis. Recordemos que para compactibilidad o incompatibilidad, la hemólisis juega un papel importante. Si nosotros vemos hemólisis en un tubo al final de la prueba cruzada o al inicio, estamos hablando de una incompatibilidad, por lo tanto tenemos que cruzar otra sangre. También tenemos que verificar el empacado que vamos a utilizar para cruzar. Tenemos que ver que no esté hemolizado, que no sea de un color extraño, sino que su color rojo vivo que tiene, que no haya coágulo, etcétera. Todo eso lo tenemos que verificar como control de calidad en el momento que nosotros vamos a cruzar la sangrita. Ahora vamos a hablar un poco de la prueba cruzada en gel. La prueba cruzada en gel es un método semiautomatizado y es mucho más sensible que en tubo y tiene muchas ventajas como desventajas. En la definición tenemos que es una microtécnica utilizada en inmunohematología para investigar e identificar antígenos y anticuerpos antieritrocitarios. Esta prueba cruzada en gel, las tarjetitas son entre 8 a 10 pocitos en los cuales nosotros vamos a trabajar. Su fundamento se basa en la separación por tamaño de los eritrocitos aglutinados durante un proceso de centrifugación en un gel poroso. Tenemos nosotros el pocito y lo primero que decantamos es 25 microlitros de suero. Y si es la prueba cruzada mayor, estamos hablando de 25 microlitros de suero del paciente más 50 microlitros de la suspensión del donante. Una de las ventajas en la prueba cruzada en gel es que nosotros evitamos el paso de lavar, puesto que ya el buffer viene calibrado, las micropipetas, y ya no te canta 1 mililitro de buffer, y usamos micropipeta con 10 microlitros de muestra, hacemos la suspensión y de esto utilizamos 50 microlitros. Entonces está estandarizado, no es necesario lavar y da un resultado. Si nosotros utilizamos bien las pipetas y mantenemos las técnicas exactas sin omitir pasos, nos dan resultados muy sensibles y específicos. El equipo automatizado o semiautomatizado es fácil y rápido de utilizar.
Solo necesitamos dispensación de muestras y reactivos, incubación, centrifugación y una lectura. Aquí tenemos la lectura, la interpretación de la lectura. Si ustedes ven ahí en los pocitos se visualiza la incompatibilidad con una aglutinación de 4 cruces. Tenemos el paquete globular hasta arriba, una aglutinación de 3 cruces, 2 cruces, una cruz, media cruz y la hemólisis. Luego tenemos un pocito donde tenemos un campo mixto. Ese campo mixto se tiene que obviar. Eso no se puede leer ni como compatible ni como incompatible, sino que tenemos que volver a cruzar la sangre porque puede haber sido algún error humano que nosotros hayamos tenido o desperfecto de, la, de la tirita. Y luego al final tenemos la compactibilidad. El botoncito de eritrocitos está al fondo, ¿verdad? Cuando hay aglutinación, entonces la aglutinación sube hacia arriba. Recordemos que la aglutinación es una reacción inmunoquímica que produce la agregación de partículas o células cubiertas de antígeno o anticuerpo. Y es lo que nosotros visualizamos como compactibilidad o incompatibilidad. Antes de hablar de los factores que afectan la relación del método en gel, también tengo que mencionarles que uno de los beneficios de esta tarjetita es que nosotros podemos guardarlas hasta por 15 días, aún en 20 días se leen bien. Porque si el paciente que nosotros transfundimos llegara a presentar algún tipo de reacción transfusional, y el comité de reacciones transfusionales llega a evaluar o supervisar el proceso que se ha realizado, pues nosotros podemos mostrar la tarjetita. En la tarjetita se colocan las iniciales y el registro de la paciente y el número correlativo de la bolsa. Y eso se puede mostrar como para corroborar que la prueba cruzada estaba compatible y que la incompatibilidad pues, puede haberse debido a algún tipo de halo anticuerpo de la paciente que no fue detectado en la prueba cruzada. Entonces, ese es uno de los beneficios. En cambio, en tubo pues se descarta y eso no podemos nosotros como que presentarlo, sino que lo que se hace en ese caso, tanto en tubo como en tarjeta, para guardarnos las espaldas, ¿verdad? Aunque puede servir también para perjudicarnos, es que se guardan las muestras de las pacientes junto con los tubos pilotos que se obtienen de las bolsas que han sido preparadas, que han sido cruzadas. Esos se guardan por 5 días. Entonces, si hay algún problema de reacción transfusional, pues perfectamente el comité puede llegar al banco y buscar las muestras y volver a cruzar para verificar que el cruce estuvo bien, ¿verdad? O que hubo algún tipo de equivocación humana. Ahora, los factores que afectan la reacción del método en gel, tenemos el agregado incorrecto de sueros y suspensiones, secado de gel, fibrina, burbujas y centrifugación incorrecta. Como les mencionaba al inicio, nosotros tenemos que mantener una calidad como profesionales en el momento que laboramos. No podemos omitir pasos, tenemos que verificar. Así como nosotros tenemos que tener un control de calidad cuando escogemos el componente sanguíneo que vamos a preparar, dependiendo de la edad, del sexo, del diagnóstico, tenemos que ver que la sangrita, la fecha de caducidad, tenemos que ver el color, si no hay coágulo o si se ve que esté contaminada, etcétera. También nosotros así tenemos que revisar si es en tubo que vamos a preparar la prueba cruzada, tenemos que ver que los tubos estén limpios, secos, bien lavados, que no hayan restos del detergente y, o sea, todas esas son equivocaciones que no podemos darnos el lujo, ¿verdad? En el momento de procesar la muestra, aparte que tenemos que leer que la muestra es la propia del paciente, tenemos que centrifugar, una buena centrifugada para no obtener fibrina y no leer falsos resultados. Igual las tarjetas. Tenemos que ver que las tarjetas estén bien, que no estén secas, que no estén abiertas, ¿verdad? Sino que tienen que estar en perfectas condiciones para hacer ese cruce, ¿verdad? Sabemos que en banco de sangre no nos podemos equivocar, porque si nos equivocamos, corre en riesgo la vida del paciente, ¿verdad? Y también nuestro trabajo como laboratorio, ¿verdad? Tenemos que dar un buen trabajo y desempeñar de la mejor manera posible.
interpretación de la prueba cruzada independientemente del método que nosotros utilicemos, ya sea en tarjeta o en tubo. Si el resultado es positivo, es una incompatibilidad y no podemos confundir ese componente. Si el resultado es negativo, es compatible y sí vamos a confundir ese componente. Positivo o negativo, nosotros lo vamos a ver por aglutinación o por hemólisis, ¿verdad? Entonces tenemos que estar bien seguros de lo que estamos haciendo. Cuando vean el video de la práctica, van a ver un poquito más la asociación de lo que les estoy hablando en este momento. Recordemos, estos solo son recordatorios de lo que ya se ha estudiado, pero que deben de tenerlos algo fresco para que cuando ustedes lleguen a hacer ya su servicio social, pues puedan relacionar y todo lo que se les va a enseñar con respecto a la sangrita, las transfusiones y la atención de donantes. Los productos a confundir. Si nosotros vamos a preparar un empacado, pues la prueba cruzada que vamos a realizar, ya sea en tubo o en tarjeta, es prueba cruzada mayor, menor y autotestigo. Al plasma se le realiza prueba cruzada menor, autotestigo. Al concentrado de plaquetas, menor, autotestigo. Y los crioprecipitados no necesitan que se le realice ninguna prueba cruzada porque son cantidades mínimas de plasma lo que llevan los críos, ¿verdad? No hay riesgo de que vaya a haber algún tipo de incompatibilidad. Ahora, haciendo un paréntesis con el plasma fresco. Si nosotros en nuestro blanco de sangre realizamos los anticuerpos irregulares al donante, no es necesario realizar la prueba cruzada menor, porque si los anticuerpos irregulares salen positivos, se descarta ese plasma. Todos los plasmas que se utilizan son anticuerpos irregulares negativos. Por lo tanto, se puede omitir el proceso, la prueba cruzada menor. Eso siempre y cuando se realicen anticuerpos irregulares al donante. De lo contrario, la prueba cruzada menor se tiene que hacer. Los errores humanos, son muchos los errores humanos que podemos cometer y el 80% de errores en transfusiones, de reacciones transfusionales o de otros problemas que hemos tenido por experiencia han sido por errores humanos. Los errores humanos los podemos cometer por omisión, por negligencia, por impericia, falta de concentración, descuido en la realización de la técnica, incumplimiento de normas y procedimientos. Omisión es que nosotros omitamos un paso vital que tenemos que hacer, nosotros lo podemos evitar, como por ejemplo, ver la caducidad de la sangre, ¿verdad? Ver el diagnóstico de la paciente y vamos a poner un empacado que no es idóneo. Por ejemplo, le vamos a poner a una paciente, a un recién nacido, una sangre de 7 días, porque no tenemos sangre fresca y no queremos llamar a otros hospitales para pedir sangre más fresca y le ponemos una sangre viejita, vamos a poner en riesgo al paciente. Y eso es por omisión, porque lo sabemos, pero lo omitimos y no lo hacemos por negligencia. Igual, estamos trabajando, a la par estamos oyendo música, estamos viendo el teléfono, etcétera. Entonces, por negligente podemos cometer un error, empiñetamos mal una bolsa, podemos equivocar muestras, cruzamos muestras de un paciente para otro porque no leemos. Falta de concentración, lo mismo si estamos descuidados. Y todo lo de incumplimiento de normas y procedimientos. Si nosotros sabemos que las técnicas están estandarizadas, tenemos que seguir al pie de la letra la estandarización y no omitir ningún paso. Por eso, en todos los bancos de sangre y laboratorios clínicos hay un POA en el cual están todos los procedimientos y las técnicas a realizar para cada proceso, cada examen o cada paso que se hace en determinada área, tanto en pruebas especiales, fraccionamiento, atención de donante y en hospitalización, que es el grosor de exámenes. Los errores en la prueba de compatibilidad la pueden conducir a reacciones hemolíticas, lesiones orgánicas y esto la muerte. Recordemos cuando le mencionabas al inicio de que la fase salina es importantísima para evitar reacciones transfusionales hemolíticas agudas, que son las más fuertes y la que puede matar a un paciente en cuestión de minutos. Y es que nosotros pongamos una sangre equivocada, que nuestro paciente sea O, por decirlo así, y nosotros confundimos A. ¿Cómo puede darse este error? Simple y sencillamente
por no querer lavar células, por no querer preparar el suerito y cruzar en tubo y en tarjeta. Entonces, que nosotros cruzamos en tarjeta y despachamos la sangre a sala, nosotros no vamos a ver esa incompatibilidad hasta la media hora que salga la prueba cruzada. A todo esto ya le pasó la mitad de la bolsa a la paciente, porque en sala se ponen a chorro la sangre. Entonces, si nosotros omitimos el paso de sala de una paciente crítica, cruzar tubo y cruzar gel, entonces podemos provocar una reacción transfusional hemolítica aguda, que esa es mortal. Y esto pues va a ocasionar problemas en los órganos, el hígado, los riñones, o los otros, ya hablamos de reacciones transfusionales más severas, y esto al final va a provocar la muerte de la paciente. Entonces, concluyendo con todo esto, hacerles énfasis de que uno tiene que tener empatía como profesional de la salud, tenemos que tener empatía con los pacientes, independientemente si este paciente es recién nacido, si es una persona joven, puérpera o una paciente oncológica, ¿verdad? Nosotros tenemos que ponernos en el sentido de que aquella paciente es un familiar de nosotros y tenemos que darle el mejor producto para que esa paciente salga, ¿verdad? Y sea de lo más beneficioso posible. Si nosotros sabemos y conocemos que dando un producto fresco, un producto de calidad, la paciente se va a recuperar prontamente, pues así hay que hacerlo. En banco de sangre, lo ideal es transfundir menos, ¿verdad? Transfundir con calidad y no con cantidad. Muchas gracias. Espero esto les haya servido para recordar las clases que han tenido en la universidad y puedan relacionarlo cuando se le dé la clase práctica de compatibilidad sanguínea.